Muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Robles. Es un enorme placer poder estar aquí saludándolos en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta noche le damos la bienvenida a la tercera sesión del programa de Historia del Perú bajo modalidad virtual. Este programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía, invitando a la discusión en temas referentes a la historia del Perú, acompañados de especialistas en el tema. Aquí se expondrán temas en relación con los 200 años de nuestra independencia, desde la ruptura de orden virreinal hasta lo que ha sido y es la formación de la República, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de la aplicación Zoom o a través de los comentarios de Facebook, donde se está transmitiendo también esta conferencia. Agradecemos que sus preguntas sean, como sin duda lo serán, precisas y breves. Muchas gracias. Esta noche nos acompaña la historiadora Elizabeth Hernández García. La doctora Elizabeth es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, en España, miembro asociado del Instituto Ribagüero, miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Además es huésped ilustre de la ciudad de Loja, en Ecuador. Forma parte de la Secretaría Ejecutiva de los Coloquios hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú del Instituto Ribagüero y es miembro del Grupo de Investigación Bicentenario de esta misma institución. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad de Piura, Campus Lima. Algunos de sus libros son José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, 1783-1858, un libro muy conocido y de mucha relevancia además, publicado en 2019. En coedición con Carlos Contreras, con el historiador Carlos Contreras, ha publicado Historia Económica del Norte Peruano, Señoríos, Haciendas y Minas en el Espacio Regional, con el Instituto de Estudios Peruanos en el 2017. Asimismo ha publicado Relaciones de Poder en el Perú Virreinal, El Espacio Piurano, siglos XVIII-XIX, en Ecuador, 2012, La Élite Piurana y la Independencia del Perú, la lucha por la continuidad en la naciente república, 1750-1824, en el 2008. También, por supuesto, tienen su haber muchas publicaciones en revistas y obras colectivas. Vamos a leer algunas de ellas. Las independencias en el norte del Perú, la intendencia de Trujillo y la opción patriótica, 1820-1823, publicada en la revista de Indias, en Madrid. El miedo a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, conspirador, presidente del Perú y exiliado, 1783-1858, que salió como parte de la obra Los Rostros de la Independencia, el nacimiento del Perú desde las vidas de sus protagonistas, publicado en España en 2021. Como ustedes ven, los temas giran en torno a la independencia y al norte del Perú. Sin más demora, le damos la bienvenida a la doctora Elizabeth Hernández García, quien nos presentará esta vez la conferencia Lealtades en conflicto, los procesos de independencia en el norte del Perú. Así que, sin más preámbulos, la escuchamos, doctora. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Quiero empezar agradeciendo la invitación cursada por la Biblioteca Nacional del Perú para participar en esta segunda edición del programa de Historia del Perú. Felicito la iniciativa, la sigo desde el año pasado y felicito también que en esta ocasión, pues esta segunda edición, verse sobre todo sobre los procesos de independencia y los primeros años de la República. Prácticamente pues un proceso vital, no solamente por las conmemoraciones de los bicentenarios actualmente, sino porque es vital para conocer pues los orígenes de nuestro Estado-Nación, ¿no? Bueno, también agradecer la presencia de todos los que están siguiéndonos, ¿no? Y ya sea a través del Zoom como a través también de las redes sociales. Gracias por estar. Y comentar un poquito el título, ¿no? El título de mi intervención, que es Lealtades en conflicto, pues lo puse un poco reflexionando, ¿no? Y me ha servido un poco lo que ha comentado hace unos minutos Rubén,
respecto a que estos temas o estas conferencias nos lleven un poco más al análisis y a la reflexión, ¿no? Y entonces pensaba en que el periodo independentista fue un momento crucial en nuestra historia, en el que los protagonistas, personas individuales o personas colectivas, pues van a vivir o van a entrar en conflictos interiores muy fuertes y muy graves, ¿no? Es decir, aquí, unos quiebres mentales, a quién doy la lealtad, ¿no? No es, no es un partido político, es una opción política, que eso era incluso mucho más profundo y se te podía ir la vida en ello, ¿no? Las opciones políticas no fueron sencillas en este momento, y en definitiva, pues el título hace alusión un poco a esta reflexión que me parece clave, y es que, en el que podemos extrapolarla también para el ámbito nacional, pero es que en el norte la independencia o los procesos de independencia también podrían verse como una guerra, podrían verse como una guerra civil, como un enfrentamiento entre los propios paisanos o los propios conciudadanos. Fue un enfrentamiento en virtud de ser leal al rey, que también los leales al rey se consideraban patriotas, o ser leales a la causa de la independencia, ¿no? Los patriotas, historiográficamente hablando, a la nueva patria o a la patria local, a la región. Entonces son temas como que forman parte del imaginario. Es muy difícil asirlos, pero un poco la intención es mirar eso, la intención de esta conferencia. Por lo tanto, el objetivo no es ahondar específicamente en una sumatoria o una narración de cómo se dio la proclamación de independencia en cada espacio. No es esa la intención. Tampoco es la intención abordar todo el norte peruano, que sería pues enciclopédico, sí, ni tampoco incidir en lo que vendría a ser las contiendas bélicas, ¿no? Mencionar algunas cuestiones sí, pero la idea es, en realidad, mi idea es dar elementos de análisis en este momento para comprender mejor la independencia nacional a partir de un proceso regional, a través del estudio de un amplio sector, como fue un amplio espacio geográfico, como fue la Intendencia de Trujillo, o vamos a decir el norte peruano, tan relacionado con otros espacios, ¿no? Tengo aquí preparado un PowerPoint que por el entusiasmo no lo había compartido. Vamos a ello. En principio, entonces, como comentaba, ver un poquito lo que serían esos elementos de análisis para poder comprender un proceso o un conjunto de procesos nacionales desde la perspectiva regional del norte, considerando obviamente el norte como un espacio muy importante para la contienda, sobre todo para los momentos de las guerras de independencia. Tenemos allí un mapa elaborado por el historiador Nicanor Domínguez sobre la Intendencia de Trujillo alrededor del año 1800, y donde se puede ver no solamente los partidos que conformaban la Intendencia de Trujillo, sino además los espacios colindantes, los espacios circunvecinos a lo que vendría a ser el norte peruano, entendiendo, por lo tanto, que este espacio va a tener también, desde el punto de vista incluso económico, una vitalidad, una actividad, vamos a decir, frenética, prácticamente toda la época virreinal. Y eso también impone conexiones no solamente económicas, sino sociales, conexiones políticas, conexiones incluso intelectuales, gente que va y que viene, que se mueve mucho, sobre todo los grandes comerciantes o las familias que tienen intereses en diferentes puntos o diferentes puertos de ese espacio. Entonces, voy a partir en realidad de conclusiones. O sea, me gustaría partir de conclusiones para, a partir de esas conclusiones, poder dar algunos lineamientos o algunos, como digo, elementos de reflexión y de análisis. Pienso que un punto importante o un tema importante que hay que manejar es el hecho de la existencia de un discurso político previo
a las guerras de independencia, existencia en la región norte de un discurso político previo a las guerras de independencia. Y en esto yo me detengo unos minutos porque la política va a ser muy importante, no solamente la guerra. La política va de la mano con la guerra, pero hay algunos espacios donde no hay tantos desarrollos en el campo de batalla. El norte es uno de ellos. O sea, el norte no es como el sur andino o no es como la Sierra Central, que estuvo prácticamente en muchos planes de campaña, en muchos planes de conquista, en mucho desenvolvimiento de los ejércitos. El norte no tanto, mencionaré algunos elementos, pero el norte no fue así. Y entonces al norte se le olvida mucho. Y sin embargo, el norte tiene un gran peso político. Y ese peso político tiene que ver también con una tradición política que viene de antiguo. O sea, la tradición política en general en todo el contexto virreinal peruano viene prácticamente desde el siglo XVI. Pero esa tradición política, esos discursos políticos van a tener momentos importantes donde se van a destacar mucho más o se van a poner de manifiesto. Y, por ejemplo, tenemos ese gran momento como fue las Cortes de Cádiz en la década de 1810. Aquí es donde se ponen de manifiesto muchos elementos, siendo, por ejemplo, una institución fundamental el tema de los cabildos, de los ayuntamientos, ¿no? Que los cabildos se convierten en ayuntamientos constitucionales. Y esos ayuntamientos constitucionales que vendrían a ser una novedad de la legislación con base en los cabildos, suponen una reafirmación de poderes locales, suponen una reafirmación de poderes antiguos, una reafirmación de poderes nuevos que se van a comenzar a manejar. Entonces, en ese momento de elecciones, porque hay elecciones para ser miembro de los ayuntamientos, a diferencia del cabildo anterior, que era por una elección muy censitaria, muy reducida a las élites, los ayuntamientos constitucionales van a suponer una experiencia, vamos a decir, representativa. Y se habla entonces de fueros, y se habla de privilegios, y se habla de derechos establecidos por la legislación. Y aquí pues da igual también a los sectores socioeconómicos de los que nosotros estemos hablando. Esta tradición política, como digo, se pone de manifiesto en los ayuntamientos constitucionales en la década de 1810, y también no olvidar que hay otro elemento u otro, vamos a decir, otro acontecimiento histórico, como fueron las elecciones de diputados a las Cortes de Cádiz. Yo creo que esto a todos nos suena de alguna manera, pero tenemos que recordar que también el norte elige diputados para las Cortes gaditanas, para las Cortes que se desarrollaron en España, y estas elecciones se van a dar desde el año 1810, ¿no? Y entonces algunos miembros, por ejemplo, algunos norteños, participan de la promulgación de la Constitución de 1812 en Cádiz. En este momento me acuerdo por razones obvias, del piurano José Antonio Sánchez Navarrete, ¿no? Pero que estampa su firma también en la Constitución gaditana. Pero esta época de elecciones de diputados es muy importante como representación de las provincias. Era la primera vez que sin intermediarios los representantes de las provincias iban a España directamente. ¿A qué? A reafirmar sus fueros, a pedir mercedes de gracia y justicia, a solicitar algunos beneficios para la localidad, a solicitar algunas concesiones para la comunidad, para la propia ciudad. Entonces, un poco a lo que voy, son un conjunto de discursos de reafirmación local, de reafirmación de la ciudad, porque los propios cabildos, por ejemplo, les dan instrucciones, así se llaman, instrucciones a sus diputados en Cádiz para que los representen y para que pidan cosas. Bueno, una suerte de instrucciones que tienen mucho que ver también con la época, y también se habla de la legitimidad de la representación,
de qué número de diputados debemos tener si somos tal cantidad de población. Y coloco la palabra lugareños por una razón, y esto tiene que ver también con la época, no necesariamente con las Cortes de Cádiz, ¿ya? Sino que he querido aquí juntar un poco para resumir. Fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, también nosotros vamos a tener una idea clave, sobre todo en los sectores de las élites locales, regionales, como el caso norteño. Y es el tema siguiente que lo voy a citar de un documento. Patricios beneméritos del lugar versus patricios foráneos. Patricios, o sea, miembros de las élites, beneméritos del lugar, nacidos en la localidad, versus los que no son de la localidad. ¿Por qué vamos a decir, esta consigna? Es una ley. Son leyes que vienen de España que lo que dicen es lo siguiente: los nombramientos más importantes deben recaer en los patricios beneméritos del lugar. Entonces, está puesta la ley. Los miembros sobre todo de las élites, que es un poco lo que yo he podido mirar más, tienen muy presente esto. Y entonces, aquellas personas que vengan de otras ciudades, que vengan de otros virreinatos y se afinquen como autoridades en el lugar, al principio van a sentir un cierto resentimiento, van a verlas como mal. No me olviden esta idea, porque luego la voy a traer a colación y se va a poner también de manifiesto durante el periodo, vamos a decir, de la independencia o de las guerras de independencia. La supremacía de los lugareños frente a lo que vendrían a ser los foráneos. Entonces, un poco esto para explicar que sí, porque hay una línea historiográfica que habla de que en América Hispana no había tradición política, entonces, lo que tenemos son en realidad novedades y a partir de la independencia, y no es así, ya se cocinan cosas, como se dice. Lo que sí es verdad, voy a comentarlo desde ahorita, no se sabe a ciencia cierta desde cuándo podemos hablar, ni en el norte ni en otros espacios, no se sabe a ciencia cierta desde cuándo podemos hablar de una corriente de opinión favorable a la independencia. O sea, no podemos decir a partir de 1808 todo el norte quiere ser independiente, o a partir de 1815 todo el norte quiere ser independiente. No podemos decir eso, porque no está puesto, no es tan fácil mirarlo. Las voluntades políticas son muy complicadas, pero lo que sí podemos establecer medianamente son las circunstancias que pudieron condicionar esa opción por la causa de la patria. Es decir, qué circunstancias rodearon al norte que condicionaron que los cabildos proclamasen sus independencias. ¿Ya? Eso es un poco lo que quiero mirar en un segundo punto. Entonces, una segunda idea tiene que ver con eso, con las circunstancias que afectaron el ambiente político. Esas circunstancias que afectaron el ambiente político van a darse sobre todo desde la proclamación de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. Desde 1816, es decir, acontecimientos fuera, vamos a tener nosotros circunstancias que van haciendo que la gente piense, converse, se cartee. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región norte que es comerciante, y no son solamente comerciantes locales, tienen intereses en diferentes puntos de América, de Sudamérica, y uno de los puntos donde tienen intereses en Buenos Aires. Entonces, que esa zona, bueno, la independencia se proclama en Tucumán, pero que ese espacio proclame su independencia, luego va a desencadenar una suerte de inquietudes y una suerte de zozobras por el tema de, bueno, esto empieza a ser un desastre porque empieza la guerra. Y cuando hay guerra, como sabemos nosotros, hay desabastecimiento, pues hay navíos que se capturan, no llegan las mercancías, en fin. Pero, centrando, porque igual de repente no tenemos mucho tiempo, hay un evento que en el norte impacta
impacta de diferentes modos, que es la presencia del Thomas Cochrane o de Lord Cochrane en el puerto de Paita en abril del año 1819. Para que Thomas Cochrane llegue hasta el puerto de Paita, es decir, para que Thomas Cochrane llegue al Pacífico, estamos en 1819, se supone que ya se dio la independencia del Río de la Plata, ya se dio la independencia de Chile en las batallas de Chacabuco y de Maipú, Chacabuco en 1817, Maipú en 1818, y ya tenemos a la Escuadra Libertadora en las aguas del Pacífico Sur, liderada por Thomas Cochrane, y Thomas Cochrane, como no quiere tener inactiva la marinería, lo que hace es empezar una expedición supuestamente para llevar la idea y las proclamas de libertad y de independencia a todos esos pueblos. No obstante, la realidad tiene también una contraparte, y es los destrozos que ocasiona la marinería liderada por Lord Cochrane en los distintos puertos a donde llega. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en abril de 1819, ojo con el dato, la primera imagen que tienen los norteños, me centro en el norte, no quiero hablar por el momento del resto del Perú, pero la primera imagen que tienen los norteños de la causa de la independencia, de la causa patriota, y la primera imagen que tienen de José de San Martín es Lord Cochrane, porque José de San Martín desembarca después, en septiembre del 20. Así que la primera imagen de la causa de la patria, de la libertad y demás, resulta que es Thomas Cochrane. ¿Y qué imagen deja Thomas Cochrane en los puertos? La imagen de expolio, la imagen de destrozo, la imagen de persecución, la imagen del latrocinio. Incluso les llegan a decir, no la expedición libertadora, les llegan a decir los piratas de Chile. Entonces, este punto a mí me parece también muy, muy importante porque genera muchos sentimientos. Voy comentando. Por ejemplo, genera en el norte para un sector, luego mencionaré otro, para un sector sobre todo de las clases medias y las clases de privilegio, genera la certeza de que la guerra por la independencia ya está cerca. Ya no está en el Río de la Plata, que nos queda, ¿no? Está aquí, en las costas piuranas o en las costas norteñas. Entonces, la certeza de que la guerra que se veía desde lejos, ahora ya la tenemos aquí nomás, en el puerto, en el segundo puerto más importante del Virreinato del Perú. Otra cosa, otra cuestión que se empieza a suscitar, el miedo. El miedo por los desmanes de la marinería, por los desmanes de la Escuadra Libertadora. El miedo, por lo tanto, a la idea de independencia. ¿Qué significa la independencia después de la llegada de Thomas Cochrane a los puertos? Porque Paita no fue el único que fue asolado. ¿Qué significa independencia? Independencia igual destrucción. Independencia igual caos social. ¿Sí? Pero por otro lado, independencia significa piratas, ¿no? Y en el puerto de Paita, que había estado, piratas desde el siglo XVI, se comportan, la marinería de la Escuadra Libertadora se ha comportado como los piratas. Si quieren, luego menciono algunos datos más, porque ahorita estoy haciendo un análisis, vamos a decir, sobre algunos puntos nada más. Pero por otro lado, también la escuadra de Lord Cochrane, en Paita, genera entusiasmo. Miedo de las clases de privilegio, miedo de las clases mercantiles, pero también genera entusiasmo de un sector concreto, y está documentado, que es el sector indígena. La población indígena fue la que recibe a la Escuadra Libertadora como sus libertadores, realmente. Incluso la población indígena contribuye con el expolio. Les va indicando a los miembros de la escuadra, les va indicando dónde están las casas de privilegio, dónde pueden estar enterrados los tesoros. Eso lo cuentan los documentos oficiales. Pero además hay un peligro añadido. Fíjense lo que dice un informante cuando llega a Paita después de que ya Cochrane se ha ido. Hace un recuento y dice que los indígenas reunidos en común, el común de indios, prometieron a Cochrane que si les dejaba
armas, defenderían aquel puerto como suyo y de los insurgentes. Si nos dejas armas, nosotros defendemos el puerto, como si fueran de ustedes. Y luego hay otros documentos donde hablan de un enfrentamiento, por lo menos de discursivo, entre un cacique indígena y entre un criollo paiteño. Bueno, entonces, entusiasmo también, por otro lado, entusiasmo de algunos patriotas que seguramente vieron esta incursión como parte del plan, como parte de la estrategia, porque había patriotas que, como sabemos, se comunicaban con José de San Martín ya desde antes de que San Martín desembarcara, estaban en contacto sobre todo con los patriotas del sur y tenían la idea efectivamente de una incursión armada como fundamento o como basamento de lo que vendría a ser luego ya la independencia, ¿no? Así que estas circunstancias creo que condicionan, amén de otras que luego se van a ir dando, que seguramente mencionaré y si no, ya de repente en el momento de las preguntas saldrán, y que condicionan que la gente vaya de repente pensando, repensando, replanteándose lo que vendrían a ser sus opciones políticas. Bien, otra idea que me parece fundamental es esta. Camino hacia la consolidación de la independencia nacional, la Intendencia de Trujillo no fue una entidad uniforme. ¿A qué hago referencia con esto? A que en general, y eso yo lo he visto en muchos textos, ¿ya? Eso yo lo he visto, sobre todo textos de divulgación, que en general se maneja la idea de que el norte fue el primer gran espacio, ¿no?, que proclamó su independencia entre diciembre de 1820 y enero de 1821, el primer gran espacio, ¿sí?, en proclamar su independencia, y se mantuvo patriota hasta el final, ¿no?, hasta la batalla de Ayacucho. Entonces nos quedamos con la idea de que el norte es un bloque homogéneo, el camino a la consolidación de la independencia. Y si bien es cierto que se mantuvo patriota, no es tan cierto que fuese en bloque. Podemos hablar de procesos, en plural, ¿ya? Podemos hablar de procesos de independencia locales, como por ejemplo, pues, Lambayeque, Trujillo, Piura, Cajamarca. Pero la idea que quiero transmitir es que estos procesos de independencia no partieron necesariamente de una organización común de todos los líderes locales. O sea, no es que en bloque todos se pusieron de acuerdo para proclamar la independencia. No fue así. Esa no es la idea. Las proclamaciones del norte no siguieron un plan común. No siguieron un plan común en todo ese espacio, no obedecieron a una decisión consensuada, como digo, de los líderes locales, y podríamos hablar inclusive de proclamaciones de independencia paralelas. Eso no quita que hubiese comunicación entre los líderes locales, como al parecer sí la va a haber, es impensable que no la haya. Lo que pasa es que todavía no hemos descubierto esas redes, porque acuérdense de una cosa, acuérdense que para el momento las comunicaciones entre los patriotas tienen que ser clandestinas, por lo tanto es bien difícil ubicarlas en la documentación, pero igual no es imposible, vamos a ver qué nos depara los años siguientes. Entonces, no quita que hubiese comunicación entre los patriotas de las distintas provincias o de las distintas ciudades, pero igual, por ejemplo, menciono algo, ¿no?, sobre los líderes regionales de estos procesos, hacen falta mayores estudios, mayor profundización, ¿ah? El caso más emblemático, y aquí como digo, no me voy a detener en todos, sería imposible, y estudios hay al respecto que lo pueden manejar mejor que yo, pero el caso más emblemático lo constituye Lambayeque, quien es considerado uno de los motores del movimiento independentista de esta ciudad. Es Juan Manuel de Iturregui. Se habla incluso de los hermanos Iturregui, que Juan Manuel, por ejemplo, comerciante criollo,
Incluso se menciona, ¿no?, que fue fundador de una logia, la logia White Star. El tema de las logias, lo digo por si acaso, es un tema todavía pendiente de investigación. Hay mucha leyenda en torno a las logias, pero hay poca documentación que puede estar accesible. ¿Ah? Pero bueno, se afirma que Juan Manuel Iturregui funda la logia White Star o es uno de los fundadores, y en esa logia se reunían secretamente pues los patriotas lambayecanos. Ahora, según Ricardo Miranda, los miembros de la logia de la logia lambayecana conectaban con los de Piura, conectaban con los trujillanos, con los patriotas trujillanos. Incluso Iturregui, pues desde Lambayeque intentó que el movimiento independentista se proyectase a otras ciudades, no fue posible, y se afirma que el propio José de San Martín tenía conocimiento de los movimientos de los lambayecanos, de los patriotas lambayecanos, ya antes de su desembarco en el Perú. Fue la independencia, tanto la historiografía como la documentación consultada, hablan de dos fechas de independencia, de proclamación de independencia en Lambayeque, como son el 27 de diciembre de 1820 y el 31 de diciembre de 1820. La diferencia entre una y otra es que el 27 de diciembre de 1820 fue una proclamación de independencia, vamos a decir, a puerta cerrada, en un grupo reducido de miembros del Cabildo, y el 31 de diciembre ya fue un Cabildo abierto, donde se ratificó de alguna manera lo que se había prometido el 27. Son fechas que se ha podido comprobar en la documentación, por cuestión de tiempo prescindo de los detalles. Ahora, entre medias tenemos el 29 de diciembre de 1820, la proclamación de la independencia de Trujillo. Entonces, ¿hubo relación entre la proclamación de independencia de Lambayeque y Trujillo? Pues al parecer no, Es más, en un informe que hace en 1851 Juan Manuel Iturregui, hablando de los hechos, desliza la idea de que el marqués de Torre-Tagle, del que voy a hablar dentro de un ratito, de que el marqués de Torre-Tagle, que era el intendente de Trujillo, más bien lo que quiso fue sofocar la proclamación de la independencia lambayecana. Eso según un testimonio de época que igual hay que tomar con pinzas, porque para cuando se hace el informe en 1851, Torre-Tagle tenía muy mala fama, ¿no? Por haberse supuestamente exiliado en el Real Felipe del Callao. Bueno, respecto a Trujillo, tenemos nosotros fechas importantes, voy resumiendo. El 24 de diciembre se acordó proclamar la independencia el 29, se decidió luego que se enviaran pliegos de instrucciones para que se llevara a cabo la independencia en los otros partidos de la intendencia. Un dato que me parece importante es que, como evidencia de que en realidad se trató de evitar una confrontación con el sistema anterior, o sea, con el sistema de gobierno español, por especial acuerdo en Trujillo, se determinó que la proclamación se hiciese sin el menor agravio al rey y a la bandera de España. Dato que me parece importante, porque en el fondo también el historiador Manuel Bonilla decía, ¿no?, que la independencia de Trujillo fue una revolución de los marqueses, porque era el marqués de Bellavista el alcalde, el marqués de Torre-Tagle el intendente, y bueno, y todos conectados, ¿no?, por vínculos de parentesco y de parentesco político. Entonces, me parece también muy interesante mencionar esto para tener claro que hay una fragmentación. Hay una fragmentación dentro del propio bando patriota. Proclama las independencias, pero no es una entidad, como digo, homogénea en este aspecto. Bien, ahora, siguiendo un poquito con lo que decía, iba a hablar de Torre-Tagle brevemente, respecto a los liderazgos, que me parece importante, los liderazgos en la independencia que se tienen que estudiar, que volver a estudiar. Queda mucho por estudiar en la independencia norteña, se tiene que conocer a profundidad, hacen falta biografías documentadas sobre los líderes regionales y los líderes locales. Hay muy poco en realidad. Y yo quiero mencionar en este aspecto el caso de Torre-Tagle con Trujillo. Luego haré también una reflexión
porque de noviembre de 1820 es que data su comunicación explícita con José de San Martín, no quedando muy claro en qué momento y por qué razones él opta por la causa de la patria. Pero también es verdad que la historiografía ha tratado muy mal a Torre Tagle. Hay otra historiografía que está reivindicándolo. De hecho, hay una línea también, creo que lo saben, ¿no? Los restos de Torre Tagle ya pasaron ahorita mismo a Trujillo, los exhumaron y están en la Catedral de Trujillo. Eso fue el 29 de diciembre del año pasado. Bueno, hay una posibilidad de que Torre Tagle pues, se pasase a la causa de la patria en virtud también de un elemento que hay que mencionar muy claro, ¿no? El tema de la información, de la circulación de la información, del acceso a la información que se tiene en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense lo siguiente, para diciembre de 1820 se pensaba que el virrey, en este caso Pezuela, que el virrey estaba a punto de capitular, estaba a punto de firmar la rendición o incluso, según José de la Ribagüero, estaba a punto de irse a la sierra. Bueno, eso es lo que dice. Torre Tagle le envía una comunicación a Maynas y afirma eso. Dice lo siguiente, con fecha 14 del corriente, me dice el excelentísimo señor general, o sea, San Martín, cuyo cuartel general estaba en Guaura, que iba ya a aproximarse a los muros de la capital y que su caballería se hallaba en Chancay. Así se estrechará el sitio y se entregará el virrey a discreción, pues la absoluta escasez de víveres agregada a los rápidos progresos de las tropas libertadoras ha reducido esta ciudad a la mayor consternación. Entonces, fíjense, con estos datos, diciembre de 1820, no olvidar también una cosa, en octubre de 1820, Guayaquil proclamó su independencia, así que norte patriota, en el sur ha proclamado su independencia y Canasca, en Guaura está San Martín, por el centro tenemos también guerra, ¿no? Ya en eso, como digo, no me meto. Por lo tanto, de alguna u otra manera, pues, y eso es lo que le dice San Martín a Torre Tagle, pues están cercados de patriotas. Así que cabe la posibilidad de que Torre Tagle haya decidido prácticamente su postura política en los últimos meses de 1820 en virtud de todo este planteamiento estratégico que ya habían hecho los otros patriotas. Sin embargo, él argumenta, que también hay que considerarlo, argumenta que él es patriota prácticamente desde la época del virrey Abascal, cuando contribuye con la formación del regimiento de la Concordia Española. Pero en fin, cosas muy, muy importantes que también hay que sopesar, ¿no? Sopesar también la propia participación o los propios manifiestos del Marqués de Torre Tagle y también los otros elementos que también en su caso condicionaron esa postura patriota. El hecho importante, como decía yo, los vínculos de parentesco. Aquí leo un poquito rápido. En Trujillo vivía la prima hermana del Marqués de Torre Tagle, María Rosa Cabero y Tagle, que estaba casada con Manuel Cabero y Muñoz, que era el tercer marqués de Bellavista, quien luego fue alcalde de Trujillo cuando se proclama la independencia en diciembre de 1820. Entonces aquí hay una conexión muy, muy fuerte y muy importante. Siguiendo con los liderazgos, y aquí no sé si me da tiempo a hablar, ya he pedido que me avisen cuando me quede poquito tiempo. No podemos, por lo menos, dejar de mencionar otro líder en su historia norteña, como es José de la Ribagüero. José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, que por todos es conocido como precursor de la independencia, escritor de las famosas 28 causas que fueron publicadas en 1818 en Buenos Aires, que fue el primer presidente de la República del Perú después del motín de Valconcillo, en fin. Resumo el cuento, porque seguramente ustedes lo recuerdan, con lo siguiente. Recuerden que en 1823 el Congreso, que se llevaba muy mal con el Congreso de Lima, que se llevaba muy mal con Ribagüero, lo destituyó
y colocó en su lugar a Torre Tagle como presidente de la República. Ribagüero se fue a Trujillo con una parte del Congreso, desconoce su destitución y en Trujillo se establece como presidente legítimo, conforma un Senado y gobierna en paralelo a Lima. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. El norte apoyó a Ribagüero. Hay una polarización del Perú independiente, que el Perú ya estaba polarizado, porque la historia que estamos contando es del Perú independiente. No nos olvidemos que tenemos a un virrey en la sierra en 1823 dirigiendo un Perú monárquico. Entonces, el Perú independiente se polariza entre Lima, partidaria de Torre Tagle, y los pueblos del norte, partidarios de Ribagüero, que incluso le escriben a Ribagüero dándole la enhorabuena, primero felicitándole y reconociéndole como presidente, y dándole la enhorabuena por haber disuelto ese Congreso que no les representaba. Y comienzan los norteños, los cabildos, incluso cabildos de indios, comienzan a sacar toda una suerte de pruebas que demostraban que el famoso primer Congreso Constituyente del Perú de 1822 se había formado recurriendo a presión, recurriendo a falta de legitimidad. Resulta que ya llegaban las listas a las provincias diciendo a estos tienen que elegir, en fin, una suerte de cosas, y se vuelve a hablar de una línea política de legitimidad, representación nacional, representación de la región, representación numérica, derechos. Es una etapa, son pocos meses, desde julio de 1823 hasta noviembre de 1823, cuando Ribagüero es apresado por Gutiérrez de la Fuente, son pocos meses muy intensos en donde el norte y Trujillo como cabeza, Trujillo se convierte, y lo dice así en la Gaceta de Gobierno, que comienza a circular en Trujillo, como la cabeza de la República. Entonces, esto, por ejemplo, es una parte de la historia regional que es historia, vamos a decir, fundamental en la historia política. Y esto es lo que también nosotros tenemos que rescatar. Y a lo que voy, porque estoy en el tema de líderes, porque de Ribagüero puedo hablar un poquito más y yo misma me tengo miedo, entonces me tengo que contener. Respecto a los liderazgos, Ribagüero tenía redes de contacto. O sea, Ribagüero, no por nada los pueblos le dan la enhorabuena y los pueblos, vamos a decir, legitiman su poder. Tiene una base muy interesante, en la que no entro, solamente la menciono también como un elemento de análisis. Y como un elemento de análisis más, fíjense que lo siguiente, el norte proclamó su independencia de la mano de Torre Tagle, y sin embargo, en 1823, el norte rechaza a Torre Tagle y prefiere a Ribagüero, porque Ribagüero representa la oportunidad de la región, a nivel nacional, por decirlo así, en un enfrentamiento con Lima muy intenso y fructífero para los historiadores. Al final, un periodo que no tiene, obviamente, que se frustra, ¿no? Bueno, ya voy corriendo un poquito más. Algunas proclamaciones de independencia fueron consecuencia de la coerción, fueron consecuencia de la presión, como otra idea que quiero aquí destacar o que quiero rescatar, ¿ya? Estas independencias, por eso digo, de la mano de Ribagüero, de la mano de Torre Tagle, pero Torre Tagle quería a toda costa que el norte se independice. O sea, Torre Tagle quería a toda costa que el norte fuese un frente patriota firme. Bueno, ello, por ejemplo, ¿cómo se demuestra que hubo presión? Menciono una ciudad, Piura. Piura proclamó su independencia el 4 de enero de 1821 en Cabildo Abierto, pero la víspera, el 3 de enero de 1821, llegó un comunicado
no me olviden que Trujillo ya es independiente desde diciembre del 20. ¿ya? Entonces, el 3 de enero del 21 llegó una misiva, llegó un comunicado, un ultimátum al Cabildo de Piura de parte de Torre-Tagle, diciendo que si no proclamaban la independencia, fuerzas militares se apostarían en Paita, o sea, conquistarían la ciudad. Así que ese 3 de enero, la vecindad piurana se empezó a movilizar, reuniones por arriba, reuniones por abajo, para determinar qué vamos a hacer. Entonces, el 3 de enero se convocó a un cabildo abierto el 4 de enero para ver qué íbamos a hacer, no para proclamar la independencia, sino para analizar qué vamos a hacer. Después de horas y horas de debate y asegurándose que la milicia urbana estuviera desarmada, estuviera del lado de lo que dijera el cabildo, pues el cabildo proclama la independencia. Esto no quita que no hubiese una corriente, como mencionan algunos textos, por ejemplo, de José María Arellano, menciona que hay una corriente de jóvenes patriotas que se empiezan a movilizar, pero recién aparecen en la documentación, incluso con algunos apellidos, prácticamente el 3 de enero de 1821, pegando papeles, circulando información, moviendo a la gente. Esta situación también se repitió en Maynas. En enero de 1821, Torre-Tagle, por ejemplo, mandó también un comunicado a Maynas, a la Comandancia General de Maynas, diciendo que si no proclamaba la independencia, Trujillo les retiraría el situado. El situado era un importe que Trujillo pagaba por Maynas para la defensa de Maynas. Entonces, eso era una amenaza, pues, ni velada ni nada, era una amenaza contundente. Esta coerción, al parecer, tenemos que entenderla también dentro de la época, ¿no? Y tenemos que entender también que las independencias no fueron solamente, pues, una consecuencia del sentimiento patriótico. Muchas veces el sentimiento patriótico fue posterior a las proclamaciones. En primer lugar, podemos tener nosotros un análisis de la situación, qué es lo que más nos conviene. ¿Sí? Y al parecer el tema de la coerción también formaba parte del carácter de Torre-Tagle y de los propios líderes de la independencia de aquel momento, que Torre-Tagle no es la excepción. Miren la siguiente cita. Torre-Tagle le escribe a San Martín diciéndole lo siguiente respecto a Guayaquil. Dice, usted no ignora que en tiempos de revolución la fuerza es indispensable para casi todo. Y no ignora tampoco que hay ciertos hombres a quienes es menester hacer libres a bayonetazos, no solo por lo que les puede interesar a ellos mismos, sino a la especie en general. Palabras de Torre-Tagle extraídas del famoso Archivo San Martín. Así que menciono solamente estos casos. Las proclamaciones de independencia fueron consecuencia de una búsqueda ansiada por muchos patriotas, que eso es innegable, ¿ya? Pero también de una conciliación de intereses, cabildos abiertos, y de amenazas, te retiro el situado, tropa armada en Paita, y en el peor de los casos van a ser consecuencias de una confrontación bélica, ¿ya? Como algún caso que paso a comentar si me queda un poquito de tiempo. En el norte, otra última idea, penúltima idea, también hubo contrarrevoluciones. ¿Sí? Ese norte patriota del que se sentían orgullosos Torre-Tagle y San Martín tuvo su contraparte, como fueron los movimientos contrarios a la patria, que aunque fueron locales, ya fueron movimientos locales, fueron una preocupación en medio de una guerra general, ¿no? Como ya era la guerra por la independencia, una guerra que no se había ganado, la independencia no estaba consolidada. Entonces, los realistas iniciaron una contrarrevolución, en Cajamarca, dice la cita de Centurión Vallejo, esperando sublevar los pueblos de la Sierra Cajamarquina y Trujillana, así como de Chachapoyas, Moyobamba y Jaén, y después atacar y vencer a Torre-Tagle, con el objetivo de recuperar para la causa realista la intendencia de Trujillo. Entonces, si se fijan, eran movimientos locales, pero que tenían unos objetivos ya macro, ¿no? Tenían unos objetivos de una proyección mayor.
Se temía además que esta reacción tuviese ayuda de la guarnición, de guarniciones realistas o de sectores que todavía estaban en poder del virrey. De hecho, el problema que van a considerar los patriotas es que estas contrarrevoluciones buscan la alianza con el virrey que se encontraba en la sierra, ¿ya? Torre Tagle decide combatirlos, primero entabla negociaciones, pero luego decide combatirlos con armamento, y esto lo encarga a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz desbarata el movimiento en Cajamarca el 6 de julio del año 1821. Y bueno, también la situación se complica en Maynas, esto voy a prescindir de mencionarlo. Dice la cita del documento, ¿no? del propio Torre Tagle cuando le escribe a San Martín, dice: la provincia de Maynas, obstinada en oponérsenos, había combinado sus planes con la de Cajamarca para insurreccionar el territorio de mi mando, o sea, para insurreccionar todo el norte. Dice también Torre Tagle: mucha sangre se derramó en Otusco y en sus inmediaciones, pues sus habitantes, seducidos por los cabecillas, peleaban desesperadamente. Mas Santa Cruz consiguió por fin reducir ese pueblo al antiguo orden, y los demás sublevados impetraron el perdón, temerosos de igual estrago. Entonces, en relación a Maynas, cito a Mariano Felipe Pasoldán diciendo que cuando se sofocó el movimiento en Maynas, primero en la batalla de Higo Surco, que creo que todos hemos escuchado hablar de ella, se eliminó un peligro mayor, porque dice Pasoldán que si este movimiento contrarrevolucionario se le dejaba avanzar, hubiese peligrado la independencia de todo el norte del Perú. Así que esta era una situación eminentemente complicada y peligrosa. Y como última idea, el tema de los realistas como una especie de reflexión, ¿ya? Que son la otra cara de la independencia. Así incluso titulé unos debates, ¿no? Que organicé con algunos expertos como Ascensión Martínez Riaza, Ernesto Rojas Ingunza, que precisamente mencionan este otro lado, ¿no? Personas que son realistas, que van en contra de la independencia, pero que forman parte de la historia de la independencia. Bueno, las contrarrevoluciones que acabo de mencionar son evidencia de que las opciones políticas en el norte también se dirimieron en el campo de batalla. Pero también hay evidencia de estos otros conflictos a lo largo de todos los procesos de independencia. Y aquí quiero mencionar algunos casos, sobre todo un frente que es un frente poderoso y que no debemos olvidar en la historia de la independencia, que es la historia del clero. Por ejemplo, José Carrión y Marfil, pongo allí el clero trujillano versus la coerción de Torre Tagle y la coerción de Torre Tagle. ¿Por qué? Porque José Carrión y Marfil, que era obispo de Trujillo, va a ser mandado a Lima por orden del Marqués de Torre Tagle y va a ser luego mandado al exilio por orden de Bernardo de Monteagudo. Pero un poco la idea es esta, que la documentación habla de un sector del alto clero, de miembros del alto clero, de canónigos trujillanos, que comienzan a buscar la manera de que San Martín derogue ese exilio y que les devuelva al obispo a Trujillo. Y entonces lo que argumentan, hacen todo un informe, lo que argumentan es que Torre Tagle, de nuevo la idea, Torre Tagle presionó a los miembros, tanto del clero, tanto del cabildo civil como del cabildo eclesiástico, para que se proclame la independencia. Y como Carrión y Marfil desde el comienzo dijo, yo no estoy de acuerdo, entonces le pusieron una cruz y lo secuestraron y lo llevaron a rastras y lo expatriaron prácticamente. Entonces, el informe en sí puede ser una evidencia, otra evidencia, porque no es la única, precisamente de esa presión ejercida dentro de lo que sería no solamente el estamento eclesiástico, sino toda la historia de la proclamación de la independencia.
que hay sectores patriotas, que hay un sector patriota y hay un sector realista que se comienza a mover precisamente desde el propio momento, desde el año 1821. Luego, otro caso, otro ejemplo, es el de José Hipólito Sánchez Rangel, obispo de Maynas, que que se va del obispado porque se entera de que hay una comitiva militar desde Chachapoyas que se está dirigiendo hacia Maynas para capturarlo. Y entonces él lo que hace es huye a Tabatinga y bueno, hay toda una historia allí y ya luego se va. Pero en el fondo lo que se ve también es ese sector que apoya al obispo y que se va con él para rearmarse, para inaugurar una resistencia. Y no solamente se trata de peninsulares, se trata también de peruanos, o se trata en general de americanos. Y también tener claro, ¿no? Aunque esto suene a una perogrullada, pero tener claro que cuando nosotros hablamos de realistas, no hablamos necesariamente de peninsulares, también hablamos de peruanos y también hablamos de americanos. Y cuando hablamos de patriotas, tenemos también nosotros un mix, ¿no? de procedencias. Bueno, Sánchez Rangel abandona el obispado, en fin, lo que se advierte son fisuras. Y en el ámbito civil quería colocar un ejemplo que me parece bien interesante, que es el de Joaquín de Leguero y Gorgoya. Este español peninsular avecindado en Piura se casa con una piurana. Es un gran hacendado, un hacendado muy importante, pero sorprendentemente no se encuentra en ninguno de los actos de proclamación ni de jura de la independencia de Piura. Él se recluye en su hacienda de la Rinconada y desde ahí se convierte en una persona que acoge, según los viajeros, según Gaber, el viajero francés, acoge en su hacienda a los emigrados que vienen, por ejemplo, desde Guayaquil y los esconde en su casa, a los perseguidos por la patria, porque la patria empieza a ser persecutora. Entonces, la historia de los realistas no hay que verla solamente como los traidores que no quieren la independencia. Es que, claro, la independencia puede significar también la pérdida no solamente de tus bienes, sino la pérdida también de tus estructuras, de tus estructuras mentales, la pérdida de todo un sistema al que estás acostumbrado, incluso la patria, y esto, no sé si tengo un punto más, así, incluso la patria, como digo, se convierte en persecutora porque empieza lo que sería la persecución a los peninsulares o a los antipatriotas en el norte. Esto, por ejemplo, hay muchos trabajos que hablan de la persecución contra los peninsulares, por ejemplo, en Lima. Yo he trabajado la persecución a los peninsulares, específicamente en Piura, y se persigue también a los que no son partidarios de la causa patriota, así sean criollos o así sean nacidos en el Perú. Y esto fue parte también del drama de los procesos de independencia. El tema de la persecución, una persecución que no es necesariamente capturarte y mandarte al exilio, empieza siendo pues pidiéndote más cupos a ti que a otros. Si el cupo normal a alguien eran 100 pesos, a ti te voy a poner 2,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto va un poco de la mano con lo que decía al comienzo de esas lealtades en conflicto, de ese no saber qué hacer. La causa de la patria me está expoliando, la causa del rey no me expoliaba tanto, ¿no? La causa de la patria está venciendo. Y resulta que en un momento concreto parece que el bando realista tiene más fuerza. 1823, 1824, en primeros meses del 24, parece que los realistas van a triunfar. Entonces, ¿y ahora qué hacemos los que hemos proclamado la independencia? Hay un elemento que también a mí me llama poderosamente la atención en relación a Trujillo. Existe el acta de jura de la independencia de Trujillo, pero no existe el acta de proclamación de la independencia de Trujillo. En el famoso libro rojo, esas páginas están arrancadas. Y están arrancadas con una indicación que no sé en qué momento se puso en el siglo XIX, diciendo que estas páginas fueron arrancadas posiblemente porque en un momento concreto la causa realista se pensaba que iba a triunfar
Y entonces los que habían firmado el acta de las independencias se iban a ver comprometidos si es que los realistas triunfaban, ¿sí o no? Entonces esto es bien interesante, pero bueno, ya tengo que ir concluyendo. Para ir concluyendo, voy a decir que las proclamaciones de independencia en el norte del Perú, como hemos visto, supusieron acuerdos, amenazas, negociaciones, revolución o contrarrevoluciones. No estamos frente a una región que en conjunto y en bloque optó por la causa patriota y que prácticamente sin fisuras se encaminó a la batalla de Ayacucho. En la mayoría de los partidos de la Intendencia de Trujillo, la independencia se proclamó porque la causa patriota alrededor, vamos a decir, se empezó a mover y entonces vino como una consecuencia lógica de una ola expansiva. Y siguiendo también las preocupaciones del propio Marqués de Torre-Tagle, porque la causa de la patria, porque el virrey estaba a punto de capitular. Entonces, la causa de la patria juega con los miedos, los temores, las inquietudes, las incertidumbres, en fin, con la circulación de la información, ¿no? El virrey ya capituló, circuló esa información y no era verdad, ¿no? Lo cierto es que la independencia en el norte, con sus bemoles, se proclamó y este espacio se constituyó en un centro de poder patriota los primeros meses del año 1821. Y quiero cerrar, ¿no? Mencionando que hace falta también insistir, en que hace falta seguir pensando y repensando los procesos de independencia. Y que se está hablando mucho últimamente del bicentenario de la independencia. Faltan tantos días para el bicentenario de la independencia, faltan tantos días para el bicentenario de la independencia. No faltan tantos días para el bicentenario de la independencia. Faltan tantos días para el bicentenario de la proclamación de la independencia en Lima. Pero la independencia es mucho más que el 28 de julio. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos forman parte de la historia. Ya estamos conmemorando bicentenarios. En eso no me voy a meter, pero solamente lo menciono porque lo tenía que decir, ¿ya? Y entonces la independencia es mucho más que el 28 de julio. Lo acabamos de ver y todo lo que queda, incluso, y con esto cierro, José de la Ribabuena en sus memorias de Prubonena, que las redacta en la década de 1850 y se publican póstumamente en 1858, decía que la independencia no había concluido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa excelente ponencia. Creo que además nos permite justo lo que estábamos comentando, ¿no? Seguir pensando en estos temas de la independencia, estos procesos que realmente, como nos ha hecho ver claramente, creo que para todos nosotros ha sido muy aleccionador, no son procesos únicos, no son procesos homogéneos, sino que hay que pensarlos en distintos contextos, con todas sus variantes, y tenemos que seguir pensándolo, es pensarnos a nosotros mismos. Y me gusta porque a través, por ejemplo, de estas ideas de cómo la política juega un rol más importante que lo que tenemos estado acostumbrados, ¿no? En el colegio nos han dicho muchas veces las batallas, ¿no? Y tenemos la idea de que las batallas van haciendo este proceso de independencia. Pero hay otros factores que tenemos que analizar, ¿no? La política. Me ha parecido interesantísimo esto de la coerción, que además se relaciona directamente con qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Es jugarse la suerte, ¿no? Es jugarse la vida, efectivamente, es jugarse la vida. O sea, no es cuestión, no es ser aplicando un término sin meternos en política actual, pero no es ser un tránsfuga, ¿no? Es decir, no es pasarme de un partido político a otro. Es que el cambiar de postura política, cambiar de bando, podría ser perder tu vida, perder la vida de tu familia, en fin, perder tus propiedades, ya eso en segundo lugar, y cuánta gente también se ve inmersa en eso, ¿no? Y perdón que te corte, pero me acuerdo de Flora Tristán y sus peregrinaciones de una paria, que ella viene en el 30, y ve en Arequipa una suerte de revoluciones entre diferentes caudillos militares,
y también percibe lo que vendría a ser las angustias, ¿no? O sea, tal caudillo que llega es caudillo que expolia. Cupo de guerra, ¿no? Donativo forzoso, donativo voluntario es donativo forzoso a fin de cuentas, ¿no? Entonces, todo esto se mantiene, o sea, la incertidumbre en el Perú se mantiene décadas, por eso es que mencioné el Ribagüero al final, ¿no? Claro, claro. Y algo también importante, que ya ahorita para pasar a las preguntas del público y no quitarle su tiempo. Me parece importantísimo recalcar esto, de que cuando hablamos del proceso de independencia no hablamos de españoles contra peruanos, sino que son la misma, incluso familias, unos optaban por apoyar a la causa del rey, eran realistas, y otros estaban por la causa patriota. A veces no estaban ni siquiera plenamente convencidos, probablemente era simplemente por jugarse el futuro, ¿no? Así que, bueno. Efectivamente, no, y cerrando un poco con lo que dices, para pasar a los comentarios del público, pues José Agustín de la Puente Candamo, tan querido por nosotros, mencionaba, citando alguna documentación obviamente, pero mencionaba que antes de la batalla de Ayacucho se dieron un tiempo, ¿no? Para que la gente, para que los dos bandos se abrazaran, porque había parientes, tanto en el bando patriota como en el bando realista, porque no sabían si iban a vivir o si iban a sobrevivir, ¿no? Entonces, ese dato, por ejemplo, es elocuente, ¿no? Lo que estamos Claro, hablando. emotivo. Sí, ¿no? Bueno, y empezamos con las preguntas, ahora sí. Lady Vilela, desde Zoom, tiene una pregunta allí. ¿Qué le parece el accionar de los hermanos Seminario, del partido de Piura en el proceso de independencia de la región, ¿no? Ya, respondo, ¿no? Sí, por favor. Ya. A ver, em, con el peligro de que me pongan en la lista negra, pero quiero comentar algo respecto al seminario y en concreto a Miguel Jerónimo Seminario y Jaime, que es el considerado héroe máximo, precursor, prócer de la independencia piurana. En realidad yo no he encontrado documentación anterior a la proclamación de independencia en Piura que hable de una labor precursora de Seminario y Jaime. En todo caso, lo que hay es, a partir de 1821, a partir del 4 de enero del 21, ya empieza una suerte de documentación donde donde ellos mismos comienzan a decir, yo sí estuve, yo sí fui partidario, yo sí fui partidario, yo sí trabajé, yo no sé qué, ¿no? Y bueno, eso por un lado, porque nos deja un poco ¿cómo se diría? Un poco en la nebulosa por lo siguiente. Porque puede ser verdad, y como decía yo, que antes de las proclamaciones de independencia, la actividad de los patriotas tiene que ser muy solapada, tiene que ser muy clandestina y entonces como que no queda rastro. Pero también puede ser como una manera de legitimarse en el nuevo gobierno. Es decir, el nuevo gobierno, el gobierno que triunfa es el gobierno patriota. Entonces, pues yo he sido patriota, ¿no? Y en el año 1827, el informe que él hace para que le asciendan, no me acuerdo a qué rango, el informe él presenta testigos y los testigos hablan de que ya desde antes, cuando la luz de la patria comenzaba a alborear en el horizonte peruano, ya Miguel Jerónimo Seminario y Jaime trabajaba por la independencia. Entonces, tienes este tipo de testimonios que si tú rascas un poquito, pues te encuentras con que, bueno, puede que sí, puede que no, ¿no? Entonces, respondiéndole un poquito a la inquietud, en concreto, yo no he encontrado documentación, puede que sea verdad, puede que forme parte de una invención de la tradición, como también hay mucho al respecto, ¿no? Claro, son cosas de las que se requiere una documentación que es muy probable que no exista, porque por el mismo, las mismas condiciones del proceso, ¿no? En las que Claro. se arriesgaba, había mucho en juego, ¿no? Nadie iba dejando huellas. Otra pregunta, que está un poco relacionada con lo que ya explicó sobre esta pérdida de la jura de Piura, o de Piura fue, ¿no? Bueno, dice, buenas noches, según Félix Álvarez Brun, pregunta a Lili Vélez,
Según Félix Álvarez Brun, Guarmey y Caspa juran la independencia el 16 y 17 de noviembre de 1820. Según informe del 17 de marzo de 1821 del gobernador de Caspa, ¿no? El comandante Santiago Fonseca y el cabo Baltasar Orrandia son los protagonistas de estos sucesos. Nos sigue contando Lili Vélez. Dice, en la primera carta de San Martín a Torretale le hace saber que Guarmey y Casma ya han quebrantado sus cadenas, ¿no? En clara alusión al juramento de la independencia. Y entonces ella se pregunta, ¿qué valor tuvo jurar la independencia en pueblos donde aún no había sido proclamada? Sí, buena pregunta. Lo que pasa es que yo lo que me he encontrado es que algunos procesos son el mismo día. Se proclama y se jura, ¿ya? Entonces, normalmente la información que se da es se ha jurado la independencia, ¿ya? Pero se ha proclamado previamente. Es importante el tema de los procesos y yo creo que un poco la pregunta va por ahí, porque es que lo más importante es la proclamación. La jura de la independencia es dar a conocer algo que ya se proclamó, ¿no? Y en ese sentido, pues deberíamos tener las fiestas patrias el 15 de julio, o desde el 15 de julio, ¿no? Pero bueno, serían muchos días. Pero en algunos puntos, como por ejemplo, creo que Piura no es el caso, me puedo equivocar, Sechura, por ejemplo, es la proclamación y jura, pero es en ese orden. Entonces, la comunicación se ha jurado la independencia, ¿ya? Es un poco resume que ya se proclamó, ¿sí? Pero efectivamente, por eso yo decía que el norte es el primer gran espacio que proclama su independencia. Y en esto sí hay que tener mucho cuidado para que, por si acaso, siempre lo aclaro también a mis estudiantes, porque antes hay otras proclamaciones, como bien lo ha recordado. O sea, la de Supe, por ejemplo, es en 1819, ¿no? Entonces, antes hay otros espacios que proclaman su independencia, pero el primer gran espacio es el norte, ¿no? Sí. Perfecto. Desde Facebook, una pregunta también de Anderson Joel Ruiz Ramos. Dice, ¿podemos hablar de la presencia de guerrillas integradas por población indígena en el norte del país? Gente que luchara a favor de la independencia. Buena pregunta, Anderson, ¿no? Buena pregunta, Anderson, para lo cual creo que no tengo una buena respuesta. Precisamente ayer estaba pensando en esto, porque es uno de los temas que falta estudiar para el caso del norte, que es la participación de los sectores populares. Hay muy poquitos, hay muy poquitos y cosas como muy puntuales. Sé que en Trujillo se está estudiando, hay algunos estudios que están abordándose sobre la participación, por ejemplo, de los esclavos y de la población indígena. Pero en el tema de la población indígena es un poco complicado porque normalmente tienes tú dos vertientes, ¿ya? Que es la vertiente de la guerra, que es lo que tú has mencionado de guerrillas, que es lo más común, ¿no? Es lo más común decir, los indígenas participan en las guerrillas, son como la base de los destacamentos militares, ¿no? Pero la participación en la independencia de los sectores populares no solamente tiene que ver con la guerra, tiene que ver también, aunque parezca mentira, con una participación política. Y muchas veces la participación en guerrillas tiene que ver con una participación política, tiene que ver con un objetivo político que quieren conseguir, que no necesariamente es la independencia, sino, por ejemplo, obtener más beneficios, reafirmación local, es un poco lo que yo comentaba, que les exoneren de esto, que les recuperen tal cosa, ¿no? Tal beneficio. Entonces, sí hay una participación política incluso, más allá de la independencia y creo que más allá de las guerrillas. Pero es un temazo que todavía hay que seguirlo explorando. Y es más difícil en Piura al respecto, porque en Piura no hubo guerras, en el norte. Perdón, soy de Piura, entonces me sale un poco la patria chica. Pero en el norte no hubo guerras, hubo estas contrarrevoluciones que fueron algunos meses y punto, se sofocaron y bueno, y como que todo volvió a la tranquilidad. Entonces, el norte no, como decía yo, no es Cusco, no es Junín, no es Ayacucho, no es la zona del centro, ¿no? Entonces, no es Concepción.
donde sí hay movilización y donde sí se puede seguir el rastro y hay líderes, Carreño, Quispe Ninavilca, ¿no? Pero el norte es otra historia. Entonces, yo incluso la veo desde el lado político, como tú mencionabas, Rubén, al comienzo, ¿no? Perfecto. Algo estaba pensando, que justo lo que ha hecho Anderson ahorita, por ejemplo, es notar esos vacíos que van quedando, ¿no? Y en ese sentido es buena la conferencia porque nos está permitiendo, está haciendo lo que queremos, que es reflexiones sobre estos temas, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a otra pregunta. Rosa Elizabeth Vigo Muñoz pregunta, hablando de lealtades, ¿cuáles fueron las razones para que los sacerdotes de rango bajo apoyaran la causa emancipatoria en la intendencia de Trujillo? Sí, a ver, aquí estamos partiendo de una, ¿cómo se diría? Como de una dicotomía, ¿no? Es decir, el alto clero es realista y el bajo clero es patriota. Y esto no es así. O sea, el alto clero es mucho más que los obispos. Y el bajo clero también puede ser mucho más que un cura párroco, puede ser un vicario eclesiástico, en fin. Entonces, yo no estaría tan segura de que sea una situación, una separación así, tan tajante, ¿no? Lo malo es que para demostrarlo, los ejemplos que tengo, pues todos los miembros del alto clero eran partidarios del rey, ¿no? Los miembros vamos a decir, los obispos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo para el caso de Trujillo, o específicamente para el caso del norte, me he encontrado con curas párrocos que tienen que reafirmarse, tienen que reafirmar y tienen que pasar por la Junta Eclesiástica de Purificación, que así se le llamó, establecida por San Martín en 1821, y tienen que demostrar sí o sí su patriotismo, porque pareciese que hubiesen sido realistas. Entonces, más bien esta Junta Eclesiástica de Purificación, que fue específicamente para los curas párrocos, nos da incluso noticia de que de algunos curas párrocos se desconfiaba de que fuesen patriotas. Tenían que demostrar que lo eran. Y entonces, ¿por qué? Porque estaban en entredicho. O sea, estaban un poco en duda, ¿no? Y lo que quería San Martín, por una cuestión obviamente de legitimidad política, era establecer un clero, un bajo clero fuerte, que era el que estaba en contacto con la población, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, yo más iría por aquí. Ahora, respondiendo un poco o cerrando un poco la respuesta, los estudios eclesiásticos sobre la independencia también es un punto que tenemos nosotros que seguir hincándole el diente, perdón que lo diga coloquialmente, porque son fundamentales. El problema que tenemos es el acceso a los archivos eclesiásticos. O sea, no todos los archivos eclesiásticos se pueden consultar. Lo digo por experiencia y no quiero hablar de ningún archivo, pero hay uno que siempre que voy salgo con una sonrisa, que es el Archivo Arzobispal de Lima, por ejemplo. No he tenido ocasión de ir a otros, ¿no? Me refiero al del Cusco, o a Puno, o a de Huamanga, pero claro, pocos como el Archivo Arzobispal de Lima, que te brinda, tiene unos super catálogos, porque los archivos eclesiásticos a veces son como muy celosos de su documentación por una especie de recelo de cómo puedas utilizarla, o bueno, en fin, porque no tienen tampoco los ambientes, eso también es verdad para ser justos, no tienen un espacio para la investigación. Ahí yo entré a un archivo eclesiástico, no voy a decir cuál, pero había para los investigadores una única mesa que tenías que compartir con la persona que estaba revisando los documentos para catalogarlos. Entonces, tú estabas ahí, no había más espacio. Entonces era uno por vez y teníamos que turnarnos. Ya tú vas de tal hora, yo voy tal día a tal hora para un poco solidarizarnos. Entonces, sí fue un poco complejo. Entonces, cerrando un poco la respuesta, también nos hace falta poder tener acceso
a mayor cantidad de documentación y yo estoy segura que nos llevaremos más de una sorpresa en relación con esto que siempre se ha dicho, ¿no? El alto clero tal y el bajo clero no patriota, ¿no? Está muy claro. Creo que es parte de lo mismo, ¿no? Algo que nos está quedando claro después de esta conferencia es que no podemos asumir generalizaciones, ¿no? Un bando apoya a un grupo, no, sino que hasta las familias se dividían, el mismo clero se dividía. Y es también, no sé si de repente estoy pecando un poco de exagerarlo, pero se empieza a ver que más allá de las cofradías empieza a haber una elección más individual también. Es un proceso muy, muy moderno, ¿no? Sí. Paso a una última pregunta porque ya nos dan el tiempo. A ver, eso es una pregunta más general también que hace Jordan Milla Villegas. Buenas noches, estimada doctora Elizabeth. Dice, ¿podría recomendar una lectura, entre comillas, amigable, un libro de iniciación, algo que tenga contenido histórico para el público en general, se nota que le interesa el tema y quiere saber más, y que abarque el contexto desde el virreinato hasta el proceso de emancipación e independencia, ¿no? Para tener una idea más moderna de las investigaciones? No sé, no podría recomendar que abarque desde el virreinato hasta la independencia. Podría mencionar, por ejemplo, que se están publicando muchas cosas, ¿no? Ha salido una publicación, no es en plan general, ya es en plan de casos concretos, que se llama Los rostros de la independencia del Perú, ¿no? Lo digo con conocimiento de causa porque yo participo en ese libro, y entonces es a través de determinadas biografías hablar de toda la época, ¿no? Entonces hablas de la persona que, por ejemplo, en mi caso de José de la Riva Agüero, pues tienes que hablar desde que nació hasta que murió, ¿no? Y entonces toda su trayectoria vital supone los fines del virreinato y obviamente los comienzos de la República. Entonces eso, por ejemplo, podría ser una buena manera en plan últimas publicaciones. Ahora, hay también, y un poco conectando con la pregunta esta pregunta de una lectura y la pregunta que hacía Anderson hace un momento, la revista de Indias en su último número este año ha publicado un monográfico sobre las independencias de Perú y México. Y ahí hay algunos artículos que tienen que ver con la independencia peruana y que están muy bien. Y hay uno que tiene que ver con los sectores indígenas en la independencia, que es un tema, por ejemplo, que hace falta y que está muy bien el artículo. Entonces yo recomiendo ese monográfico a ojos cerrados, ¿no? Pero así un libro general que trate del virreinato y de la emancipación, no. Lo que sí puedo recomendar, pero seguramente ustedes ya lo conocen, es la enésima edición del libro de Marcos Peto y Carlos Contreras de Historia del Perú Contemporáneo, que en su primer capítulo habla de la independencia, ¿no? Y hace una conexión breve con los aspectos virreinales. Ese libro es también, sobre todo el primer capítulo, que es un poco de lo que estamos hablando, es fundamental, o sea, es fundamental incluso para que lo lea en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, sí. Probablemente también, como nuevamente, ya que estoy aquí, me atrevo a decir, también es que estas miradas revisionistas, estas miradas, entre comillas, vamos a decir revisionistas, porque alguien podría no gustarle, estas miradas que plantean una renovación del proceso de independencia, pensarlo nuevamente, están en boga, es algo que se está haciendo. Entonces todavía probablemente no se haya hecho esta lectura de consolidarlas, ¿no? Hacer este compendio. Todavía creo que está en espera, pero va a salir seguramente de este periodo, ¿no? Y entonces vamos a estar siguiendo también para recomendarles también desde la Biblioteca Nacional, recomienda lecturas, así que sí, también. No, y la Biblioteca Nacional tiene una suerte de catálogo súper interesante.
Y bueno, ya en plan especialista, si quieres buscar información, tienes la colección documental de la independencia, ¿no? O sea, que está, la Biblioteca Nacional la tiene de una manera magistral, la puedes consultar en línea, ¿no? Es decir, y sí, efectivamente he visto que la Biblioteca Nacional, y eso me parece fantástico, siempre pone el libro del día, ¿no? El libro del día Sí, sí. y los últimos que he visto tienen que ver con que los símbolos patrios, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que conectan precisamente con esta etapa concreta, ¿no? Ujú. Bueno, doctor, ha sido realmente un gusto. Ahí, no se imagina, la gente ha estado muy animada, han hecho muchas preguntas, pero Qué bueno, qué bueno. el tiempo es mezquino a veces y no nos ha alcanzado. Sí, Pero antes de terminar, quería pedirle unas palabras a título personal, algo que quiera decir, por favor. sí, 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 sí. Bueno, primero reiterar el agradecimiento por esta oportunidad, por esta invitación, cursada que me ha permitido pues exponer sucintamente algo en lo que vengo pensando desde hace mucho tiempo, que es el tema de la importancia de estas reflexiones desde la región, ¿no? De las reflexiones del proceso de independencia desde las regiones e ir más allá, como comentabas tú, Rubén, de lo que vendrían a ser los conflictos bélicos, porque, porque los conflictos bélicos son una parte de la historia muy, muy importantes, pero en el fondo los que llevan la dirección son los políticos, son los que hacen la política. Y la política la hacen no solamente en este caso, pues Ribabuelo y Torretale, que hacen una política obviamente innegable, sino también el resto de sectores sociales, el resto de comunidades, el resto de estamentos, son los que llevan a cabo los procesos de independencia. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también tener una visión, trayendo a colación la expresión de uno de las personas que preguntó tan amablemente, una visión amigable también de contexto. Es decir, entender el contexto que tuvo que pasar esta gente. Y la independencia es una historia de traiciones, si se quiere, pero la independencia es una historia de miedos, es una historia de entusiasmo, de alegrías, de lágrimas, de inquietudes, de desazones. Es una historia muy rica en todo eso y esto hay que entenderlo, porque si no, nos convertimos en jueces y no en personas que comprendan el proceso, ¿no? Cómo se gestó lo que se tuvo que vivir, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad ha sido muy, muy grata la conferencia y no dudo que va a tener muchas reproducciones seguramente porque, como ustedes recordarán, va a quedar colgado en nuestros Uh -huh. canales, en nuestros podcasts, en YouTube, en Facebook. Sí, me alegra. Muchas gracias. Antes de concluir la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones, como hemos dicho, están siendo grabadas y van a estar al acceso por allí. Algunas partes que no recuerden, pueden ver, retroceder y vamos a estar así conociendo más porque ha habido bastantes datos, bastantes ideas que por ahí a veces se nos pierden en el momento, ¿no? Podemos verlas, retroceder y sacar buenos apuntes. Al público asistente, le agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, este miércoles 14 de julio, fecha en que el doctor Nelson Pereira presentará la conferencia María Parado de Bellido y la independencia en la región de Huamanga, representaciones de una heroína popular. Y ya el tema ya nos llama. Finalmente, agradeciendo una vez más a la doctora, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú, la biblioteca digital, que está muy buena, y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención. Eso no hay que olvidarlo, ahorita estamos sin mascarilla porque estamos en nuestras casas, pero al salir ya saben, siempre cuidándonos, lavémonos las manos con detenimiento y manteniendo un poco la distancia física. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.